De tema, usted sabe que hay un anunciado relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pues habría que hablar del balance en el momento en que hay un cambio. Sale pues Arturo Herrera y pues viene Rogelio Ramírez de la O. ¿Qué deja? ¿Qué pendientes hay? Podemos hablar de un legado. Siempre habrá cosas que rescatar, cosas que criticar y asignaturas pendientes. Quien sabe muy bien de este tema es la directora de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP, experta por supuesto en estos temas de economía, políticas y finanzas públicas, Alejandra Macías. Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días, David. Gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, pues si le pregunto a Alejandra, ¿qué deja Arturo Herrera? Aunque pues el relevo pues está de frente, todavía no se realiza, pero finalmente ya se pueden hacer balances y hay cambios en el gabinete de otras naturalezas, pero será motivo de otra plática. Si le pregunto a Alejandra, ¿qué nos deja Arturo Herrera en su gestión? ¿Qué sería lo más importante? Mira, David, yo creo que lo más importante tal vez sea como el buen manejo de las finanzas públicas durante su gestión, aunque dado que hubo una crisis que necesitaba pues acciones más contundentes, yo creo que nos quedó a deber en ese aspecto, ¿no? Sí pienso que el manejo, por ejemplo, de la deuda fue bueno y que hubo algunos hitos de su administración, como fue el lanzar bonos de deuda que están ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces, esas cosas creo que fueron buenas y llegaron para quedarse. Pero creo que es más importante mencionar los retos que deja para el próximo secretario para los últimos 3 años de la administración y aún más allá de esta administración, ¿no? Y creo que el reto más importante al que se enfrentan pues es el poder sacar una reforma fiscal que vaya más allá de pequeños cambios que como los que se han anunciado. Hay este tema sobre la mesa justamente, Alejandra, de lograr algo que en administraciones pasadas no se ha visto tal cual. Si bien hay quienes han podido aumentar la recaudación, la base tributaria no necesariamente. ¿Qué podríamos decir de este tema? Porque pues el común denominador de la crítica de los que somos contribuyentes cautivos es, híjole, ¿nos van a apretar más el cinturón o realmente van a poder solucionar, aunque sea poco a poco? Porque sabemos que es algo muy complejo y definitivamente algo que se podría solucionar, pero a largo plazo. Pero en este momento justamente de transición, ¿qué podríamos decir de este tema? Esa es muy buena pregunta, David. Mira, yo creo que lo que se está hablando sobre reforma fiscal se ha centrado en impuestos, por ejemplo, el mínimo global, que se refiere a que se le pueda cobrar algo a estas empresas que operan en distintos países, ¿no? Y que de alguna manera logran no contribuir lo que deberían de contribuir. Y además, son empresas que han aumentado su capital, sus ingresos, sus utilidades durante esta crisis, ¿no? Hablemos de Amazon, de Netflix, de todas estas aplicaciones que durante la pandemia yo creo que su riqueza creció. Entonces, se está hablando de hacer impuestos, crear impuestos para aquellos que tengan mayores ingresos, ¿no? A la riqueza, a la herencia y pues a estas empresas. Ahora bien, se ha anunciado que no va a haber ni creación ni aumento de impuestos, entonces la pregunta es, entonces, ¿por dónde, no? Y al parecer, pues de lo que están anunciando, pues es fortalecer las medidas administrativas, la fiscalización, y ahí sí creo que hay un margen de acción, pero no suficiente para los requerimientos y las necesidades que tenemos como país y como sociedad desde antes de la pandemia y que ahora se encrudecen con las consecuencias de esta enfermedad. Claro. Ahora, me viene a la mente una pregunta tal vez muy básica, pero que creo que es importante. Todo esto tendrá que aterrizarse, por ejemplo, en el diseño
para los presupuestos del año que entra, ¿no? Pero esto ya no le va a tocar definitivamente a Herrera, ya le va a tocar todo este numerito a Ramírez. Yo creo que ya le toca a Rogelio Ramírez de la O. Sin embargo, el trabajo que vino haciendo Herrera con los últimos 2 paquetes económicos, pues ahí está, ¿no? Ahí queda, y creo que los cambios más importantes se hicieron justamente en 2019, que fue ya bajar mucho mejor la nueva política de esta administración, y en 2020 pues se ve la consolidación. Aunque, como te mencionaba, pues con la crisis también se movieron varias cosas y se dirigieron un poco más de recursos a salud de lo que se tenía contemplado, aunque siguen siendo insuficientes, ¿eh? No podemos decir que la atención a la pandemia ni en salud ni en la cuestión económica fue la adecuada. Entonces ahora, para 2022, ¿no?, que es el siguiente paquete económico que van a presentar, yo creo que el nuevo secretario debe de incorporar algunos aspectos que se han hecho evidentes y, o sea, el más grave, yo creo, ya en este momento es la educación, ¿no? Abrir escuelas de manera segura, tener estrategias para cerrar las brechas de aprendizaje que se están generando. Claro. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, del gasto público? Porque en el discurso oficial se habla mucho de la austeridad, se habla mucho de que con estos ejercicios, Alejandra, se pudiera lograr el balance, pero el sentido común de quienes no, o sea, entre quienes no sabemos de economía, pero usted sí es experta, nos dice pues que no necesariamente va a ser suficiente. Y le pongo un ejemplo de Baja California. ¿Cómo va a ser suficiente si aquí, por ejemplo, estamos hoy dando la noticia que casi el 35% de los comercios turísticos cerraron definitivamente durante la pandemia? Todos conocemos el caso de la industria restaurantera y cuántos negocios cerraron, por solamente mencionar algunos, y esto implica pues todos los negocios que dejaron de generar riqueza, todos los negocios que dejaron de generar puestos laborales, y que finalmente va ligado a este tema, ¿no? Definitivamente, y yo creo que ahí la austeridad no debió de ser, ¿no? Se debían de implementar programas, proyectos, transferencias que pudieran cuidar esos trabajos, que además son formales, que además contribuyen a los ingresos públicos, ¿no?, al país. Entonces, la recuperación no se ve tan rápida como se esperaba. Eso va a tener que ser incorporado como bien mencionabas, en el diseño del presupuesto. Esperemos que no sea inercial, ¿no?, porque eso es lo que hemos visto en los últimos, no sé, 10 años, que el presupuesto se sigue asignando solamente con un aumento tal vez de inflación o un pequeño aumento por alguna otra razón, pero no por las necesidades propias de las personas, de la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver algún incentivo para que las empresas, la industria turística, los restaurantes vengan, ¿no?, e inviertan y generen esos empleos que se perdieron. Entonces, digamos que parte importante, que evidentemente no es lo único, Alejandra, será ver qué encontramos en en este paquete económico, perdón, para el próximo año, para estimular la reactivación del sector productivo. Así es. Y bueno, nos quedó muy claro que la austeridad pues nos hace más daño en estas situaciones de crisis, ¿no? Sí tendríamos que estar hablando de un gasto contracíclico. Eso quiere decir que cuando hay crisis se tiene que gastar más para poder paliar las consecuencias pues adversas a las que podemos enfrentarnos. ¿Qué proyecciones nos tendría Alejandra para la economía a mediano y a largo plazo, dadas las condiciones actuales? Pues mira, las proyecciones son que vamos a crecer en este año al 6%. La verdad, yo dudo que lleguemos a esa cifra. Sería un poco más conservadora, tal vez entre 4 y 5%, pero hay que recordar que el año pasado caímos 10%, ¿no?, en el año. Entonces, todavía faltaría recuperar, faltaría un año o dos recuperar y llegar a la situación prepandemia.
y de ahí crecer, ¿no? Que es lo que estábamos también luchando antes de la pandemia, estábamos creciendo al 1% o incluso más bajo. Entonces, sí necesitamos más activación, necesitamos que el gobierno calme un poco la incertidumbre para que la inversión venga a este país, ¿no? Las cifras de salida de inversión, la verdad es que son preocupantes también, y pues necesitamos gastar, necesitamos tener más ingresos, y lo que se ha comprobado en los últimos 3 años es que aún con la política de austeridad y combate a la corrupción, seguimos necesitando recursos, ¿no? No se han tenido los ahorros que se mencionaban, y bueno, esperemos que presentan en paquete económico en septiembre para ver los cambios, si es que va a haber a la parte tributaria, y cómo se van a distribuir los ingresos del siguiente año. Y que ya le tocará más a De la O entonces. Alejandra, muchísimas gracias. ¿Con qué podríamos cerrar? En este momento en el que pues evidentemente tenemos que esperar, por ejemplo, esto, de cómo vendrá el paquete presupuestal, a manera de conclusión, ¿qué podríamos compartir con el público? Bueno, yo compartirles que no quisiera ser tan pesimista, pero el problema fiscal que tenemos como país es preocupante, hay que ponerle más atención, hay que generar esta participación ciudadana donde exijamos, ¿no? que el presupuesto se asigne a cosas como salud, como educación, como infraestructura, incluso, que hace falta en muchas partes del país, para que también se genere el crecimiento que esperamos. Entonces, y también los invito en septiembre nosotros sacamos un estudio a las 72 horas del paquete económico que pueden revisar en ciep.mx y con mucho gusto ahí estaremos. Pues estaremos muy atentos y si nos lo permite Alejandra, pues restableceremos la comunicación para platicar los puntos más importantes. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, es Alejandra Macías, directora de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CEP. Ella es experta en economía, políticas y finanzas públicas.